forzado y nos obligó a quedarnos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que el Espíritu Santo ponga las palabras adecuadas en mi boca. Pido, Señor, por lo que se diga y haga, glorifique tu nombre. Pedimos, Señor, que en esta hora podamos aprender, conocer más y más de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, para engancharnos un poquito, si usted se recuerda, allá en el capítulo 15 hablamos del concilio, de las preguntas, por aquellos judaizantes que insistían en que cada nuevo creyente tenía que, aquel que confesaba con su boca a Jesús como su Señor y Salvador, tenía también que practicársele, ¿el que dijimos? Circuncidarse. Entonces, Pablo se separó, hubieron ciertas diferencias, y ahora en este versículo de este capítulo vamos a ver cómo se abre ya, esta es la entrada del Evangelio a Europa, porque esta es la primera ciudad de Europa donde llega Pablo, y de hecho va Pablo, va Silas, va Timoteo y también Lucas. Ya en esta parte de Lucas, acuérdense que Lucas es el escritor, ¿sí se recuerda de eso? ¿Qué dijimos que era el hecho? La continuación del libro de ¿qué? Del Evangelio de Lucas. Entonces, Lucas había estado relatando, no incluyéndose a él, es decir, él contó lo que le habían comentado, lo que había pasado, pero ahora Lucas ya forma parte de esto. ¿Cómo lo vemos? Dice en el 11, zarpando pues de Troas, vinimos, dice. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo? Lucas. Acuérdate, aquí no está Pablo, aquí en Lucas, estamos en el libro de los Hechos. Entonces Lucas dice, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Pues sucedió que tuvieron una visión del varón macedonio, entonces Pablo decide viajar a Macedonia y hubieron otras ciudades que el Espíritu Santo no les dejó llegar. Mire, hay cosas que usted y yo no las vamos a entender. Hay cosas que Dios las pone. Lo importante es saber que era el Espíritu Santo el que guiaba a Pablo y a los demás. Ya en este versículo podemos ver que dice que ellos zarparon, es decir, tomaron un barco de vela, dice, según el tiempo que estaba, y aproximadamente, mis amados hermanos, ellos tuvieron que viajar, ¿verdad?, cerca de 225 kilómetros. Más o menos viajaron, dice que viajaron 2 días. Leámoslo aquí, dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. Entonces, ellos se tardaron aproximadamente 2 días para llegar a Filipos en un barco de vela que más o menos eran 225 kilómetros, es decir, no estaba tan cerca. Pero ellos tardaron 2 días en ese barco para llegar. Entonces llegaron a la ciudad de Filipo. La ciudad de Filipo era una ciudad muy importante, conocida como la pequeña Roma. ¿Por qué? Porque era una ciudad que estaba asentada, tenía varias cosas esta ciudad, era muy importante, porque tenía a sus alrededores, habían minas de oro. Y ellos extraían el oro y fabricaban monedas. Entonces era una ciudad muy, muy adinerada, había mucho bienestar. Los romanos tenían una sede ahí de soldados porque también era una ruta muy importante. Entonces esta ciudad de Filipo era conocida como la pequeña Roma. De hecho, esta ciudad, ahí se iniciaba una ruta, una calle. Imagínense que las calles dice que tenían 6 metros de ancho. O sea que eran buenas vías y que no eran de tierra, sino que los romanos iban poniendo un tipo de losa o de piedra labrada para evitar que se empantanaran esas calles. Pero lo sorprendente es que en Filipo, en toda esa región, empezaba una calle o una vía que era una vía conocida como la vía Egnatia. Imagínense, esta vía tenía cerca, algunos historiadores dicen que son 840 kilómetros de largo, es decir, empezaba por ahí en Macedonia, por Filipo, y tenía 860 kilómetros de largo. Otros dicen que por las conversiones podían ser 1200 kilómetros. O sea, era un montón de calles. Atravesaba 25 ciudades. Se las iba a decir todas porque me las aprendí, pero vamos a estar mucho tiempo en eso. 25 ciudades atravesaba, hermano. Por decir ¿por qué se llama Panamericana la carretera? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué? Por eso se llama la Panamericana, porque va desde Estados Unidos
Y entiendo yo, llega hasta Chile, solo que en Panamá Panamá y Colombia no tienen frontera terrestre, ¿verdad? Todo es aéreo. Entonces, pero eso es la Panamericana. Usted agarra la carretera Panamericana y usted va a ir a pagar, si sale para el norte, pues va a ir deportado, va a volver, perdón. Si usted agarra de aquí para hacia el sur, pues va a pasar a Guatemala, esa calle atraviesa. Entonces, imagínense, 1200 kilómetros, estamos hablando, hermano, de hace 2000 años. Entonces, esta ciudad de Filipo por eso era muy importante. Había oro, había dinero, acuñaban monedas, ¿verdad? Y tenían ahí empezaba imagínense qué tan largo sería. No, ¿cuánto habrá de aquí a Costa Rica? ¿Alguien sabe? ¿En kilómetros? ¿Cómo? Como 900 kilómetros. O sea que tenían la carretera, imagínense, hace 2000 años. Y no con los baches que tenían ahora. Y no le cobraban fovial, ¿verdad? ¿Se imagina usted? Entonces esta ciudad era muy importante. Y a esa ciudad llegaron. Cuando usted empieza a leer y a pedir una explicación espiritual, ¿por qué Dios los mandó a Filipo? A esa ciudad de Filipo. ¿Qué lógica utilizaríamos nosotros? ¿Perdón? Por mundano, pero acabo de decir otra razón por qué era importante la ciudad. Porque era una vía de acceso para llegar a todos lados, ¿o no? Lo mandó de ahí y el evangelio de ahí podía llegar a 25 ciudades diferentes. Entonces, aquí empieza Pablo ya a llevar el evangelio y es la primera ciudad de Europa donde se evangeliza. Entonces, leamos la Biblia. Dice, y de ahí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, dice. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué ve de raro usted? ¿Qué ve de extraño? ¿O qué no concuerda en esta lectura donde dice que salieron a orar un día de reposo? Es lo normal para los judíos. Pero ¿a dónde fueron? A un río. ¿Por qué no a una sinagoga? ¿A quiénes le hablaron? ¿Por qué no a los hombres? Entonces, cuando venimos a buscarla acá, primero vamos a ver que en esta ciudad de Filipo no habían sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga era un sitio de reunión de los judíos donde llegaban a leer la Torá. Era un punto de reunión. No necesariamente tenía que ser un edificio, aunque tenían, antes de que fuera destruido el templo, tenían cerca de 400 sinagogas. Pero no significaba una estructura, a veces eran casas de reunión. Pero ya se les llamaba sinagoga. Pero lo que usted puede ver es que en esta ciudad habían mujeres que se reunían, pero no era una sinagoga. Creo que lo expliqué la vez anterior. Porque los judíos, para poder llamarle sinagoga, deberían de tener como mínimo 10 hombres que pudiesen. Mujeres pudiesen haber un montón. Pero el requisito es que hubiesen 10 hombres para formar una sinagoga. Es decir, si venían 6 hombres, 15, 20 mujeres, no le podían llamar sinagoga. Es más, no tenían un lugar acá. Se iban a orilla del río. Los romanos, mis hermanos, perdona que me vaya un poquito en historia, pero para después entrar ya con la palabra, los romanos permitían el politeísmo, permitían diversidad de religión, pero eran muy cuidadosos cuando un grupo les generaba problemas, porque ellos, los romanos, con que pagaran los impuestos, estaban felices. Si usted le adoraba a cualquier dios, no importaba. Ellos lo que querían es que usted pagara sus impuestos, porque así mantenían su ejército. El ejército romano era grandísimo. Como conquistaban tierras, necesitaban plata, necesitaban dinero. Entonces, pero cuando salía un grupo religioso que le generaba cierto conflicto, tenían temor que se levantaran para querer derrocar el imperio. Entonces, normalmente dejaban que la gente, pues, si quería ser judío y querían ser monoteístas o politeístas, no había problema. Pero sucedía que aquí en Filipo no había una sinagoga. Que literalmente una sinagoga significa casa de asamblea, eso significa sinagoga. Pero empezando a buscar un poco más, se requerían de 10 hombres. Si usted mira en el versículo 13, dice que, y sentándonos, la parte final, hablamos a las mujeres que se habían reunido. No aparecen hombres. Entonces no podían formar una sinagoga. Primero porque no habían hombres y investigando un poco por qué pedían 10 hombres. ¿Por qué para llamarle sinagoga tenía que haber por lo menos 10 hombres?
Y lo que sucede es que allá en Números, en el capítulo 14, en esos los versículos donde mandan los 12 espías, ¿cuántos espías vinieron a dar buenas nuevas? ¿Cuántos? 2. Los otros 10 no los dieron. Entonces, se agarraron de ese número 10, para decir, necesitamos por lo menos a 10. De 12, 10. Entonces, se cree por tradición judía que para formar una sinagoga necesitaban por lo menos 10 hombres. Entonces, ya aquí explicamos un poquito por qué el contexto. No había sinagoga en Filipos, no habían hombres que se reunieran, entonces se reunían las mujeres. Qué importantes son las mujeres, ¿verdad? Ahí les vamos a celebrar todos estos días. El 14. Entonces, dice el 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vamos a ir por partes. ¿Qué vendía Lidia? ¿Qué es púrpura? ¿Una tela? ¿Lino? ¿Perdón? ¿Lino fino? ¿Qué es púrpura? Es el color. Tiene razón que es tela, pero en sí la púrpura es un color rojo con un tono morado. Estaba leyendo que un escritor dice, es como cuando a usted se hiere y la sangre se coagula. Le da entre un tono rojizo, morado y más o menos azulado, ¿verdad? Así como un poquito de azul. Uno dice un color tornasol, dice uno, ¿verdad? Que no define bien. Pero esto, lo importante de este color púrpura es que la forma en cómo se obtenía. Por ejemplo, dice que Lidia, ¿de dónde era? De Tiatira. Era una ciudad que producía este producto. ¿Cómo lo obtenían? ¿De dónde lo obtenían? He ahí lo importante, porque la Biblia dice, era una vendedora de púrpura, o sea, no era cualquier persona, porque ese colorante lo obtenían. ¿Alguien sabe de dónde se obtenía? De plantas. Pues se obtenía de un caracol. Y el caracol, usted lo pudiera buscar, el caracol murex, así es, caracol murex, ¿verdad? No me voy a aprender el número científico, pero este es el nombre común. Este caracol no es que lo molían, ¿verdad? No, es que él secretaba, ¿cómo sería? Secreta una secreción, ¿verdad? Pero según dicen, necesitaban 900 caracoles y tenían que juntarlo para que él empezase a echar esa secreción, que no era mucho, para poder obtener, por decirle, 3, 4, 5, 6 onzas de este producto. Entonces era tan caro su producción que cuando se lograba, era caro vender ese polvito. Entonces esta mujer era una persona que tenía plata, tenía dinero. O sea, no es que una vendedora, ¿verdad? No vendía cualquier cosa. Vendía el colorante, vendía las telas ya preparadas. Entonces esto era vestimenta solamente para gente de dinero. Entonces Lidia era una vendedora de púrpura. Y este color se le conocía como un rojo real o como un rojo turco. Era muy codiciado, era muy bien valorado, pagado. Entonces esta mujer, pues sin duda alguna, que tenía sus comodidades. Ahora, sigamos leyendo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Con esto. ¿Qué hacía Lidia? Adoraba a Dios. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Oyendo a quién? A Pablo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? O sea que de alguna manera usted y yo tenemos que tener disposición a oír. Si no, no va a haber. ¿Por qué Dios le puso en su corazón? Porque esta mujer estaba atenta. Ahora, ¿qué más dice? Y cuando fue bautizada, dice, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué más dice?
y nos obligó a quedarnos. Ahora, si usted ve, esa mujer creyó lo que Pablo decía. ¿Qué predicaba Pablo? Que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que había entregado su vida, que había muerto y que había resucitado. Entonces, esta mujer, al escuchar todo eso, sin duda, era una mujer que buscaba a Dios, decidió bautizarse. ¿Qué dijimos el miércoles anterior, creo? O el anterior, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Que era un compromiso del cristiano, era una expresión externa. O sea, ¿qué hizo Lidia? Confirmar su fe. Es decir, yo creo en Jesús a través del bautizo. Ahora, luego dice algo esto, mire. Dice, y fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa. ¿Y qué dice? Y posad. Y nos obligó a quedarnos. Dándole un poquito de vuelta a esto, pidiéndole un poquito de dirección a Dios, nos obligó. Pero, ¿en qué sentido los obligó? ¿En qué sentido los pudo haber obligado? Si quitamos la palabra nos obligó, podría ser ¿cómo decirle? Nos comprometió. Por ejemplo, cuando alguien le hace algo a usted como un favor y usted dice, no hombre, yo a esta persona estoy comprometido con él. La persona no se lo hizo con el interés de que usted se comprometa. Entonces, Lidia, según los estudiosos, dicen de que era una mujer que por tener bienes colaboraba en la manutención. Imagine, Pablo, Silas, ¿qué más? Timoteo y también Lucas. Entonces la mujer abrió su casa para alimentarlos, para hospedarlos. Era una mujer que con su testimonio los comprometió, ¿o no? Usted dice, no, yo estoy comprometida con esa persona. Sí, cuando medio se enteró que yo tuve un problema, me llamó, me ayudó, yo sin pedirle su ayuda, yo estoy comprometido. Entonces, de alguna manera, ellos se sintieron comprometidos por cómo esta mujer echaba la mano, ¿para qué? Para que el evangelio se propagase. Entonces, seguimos leyendo. Aconteció, dice, es decir, después que ellos ya se quedaron con ella en casa y todo, y empezaron a hacer sus reuniones ahí, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, es decir, regresaban a la casa de esta mujer, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual, dice, daba gran ganancia a sus amos adivinando. A esto se le conoce como espíritu de adivinación o espíritu ventriloquismo. Un espíritu de ventriloquismo. Ese espíritu es decir, un demonio que toma posición de una persona y la persona hace lo que el demonio o el espíritu le pone. Así se le llama. Entonces, esta jovencita era tomada por un espíritu que hablaba, que adivinaba el futuro, que decía ciertas cosas. Y recuerde, y esto usted tiene que estar claro, que todo espíritu, todo algo demoníaco tiene poder limitado, pero tiene poder. De alguna manera, esta jovencita adivinaba. Pero recuérdense que los romanos y todos estos eran muy llenos de tradición. También a esta jovencita se le podía haber llamado pitonisa. ¿Por qué? Porque la serpiente pitón era la que representaba a Apolos. Entonces sus dueños decían, esta joven dice lo que Apolo pone en su corazón, ¿sí? Recuerde algo, no todo lo que van a decir, le van a decir viene de parte de Dios, aunque le digan que viene de parte de Dios. Hay que tener cuidado, su espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos debe dar la sabiduría para discernir si lo que me vienen a decir viene de Dios o no viene de Dios. No es que porque yo soy pastor, no es porque yo me congrego y Dios dice que hagas esto. No, ellos estaban sacando ganancia de esta jovencita. ¿Qué espíritu tenía? Tenía un espíritu de adivinación o un espíritu demoníaco, ¿verdad? Que se le conoce como ventriloquismo, así se le llama. Entonces, sigamos la lectura bíblica. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, es decir, Timoteo, Silas y a quién más, y a Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino. Miren, si hasta el diablo tiembla ante un buen cristiano, bien orado, bien ayunado y bien en sintonía con Dios, ¿o no? Reconocían a Pablo y a Silas y a los demás como hijos del Dios Altísimo. Lo importante es saber que usted y yo debemos de ser personas que la gente note
que somos hijos de Dios. Amén. ¿En qué manera? En la manera que hablamos, que nos vestimos, en la manera que respondemos. Pero sigamos leyendo. Y luego dice, y esto lo hacía el 18 por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió, ¿qué dice? ¿Con quién es el pleito que tenemos, hermano? Con huestes de maldad, no es con las personas. Es el enemigo que influencia. Yo he visto muchos casos donde el marido o la mujer o una persona mata y hiere a otro, y cuando lo entrevistan dice, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo. No, ¿por qué? Porque en la ira no está Dios. En la ira, en el enojo, en la ira en exceso, no podemos dejar llevar. Entonces, esta jovencita decía, anunciaba, y a Pablo y a los demás les decía que eran hijos del Dios Altísimo. Pregunto, ¿era una ofensa? No. Yo siempre he tenido una teoría. ¿Por qué Pablo le molestó tanto? Porque lo delataba la insistencia, pero qué de malo tenga que leer, qué bonita te ves, qué bien te ves. No, hombre, este muchachito es un buen joven, esta muchacha es una buena joven. Mi teoría es que Pablo entendió que como seres humanos nos gusta mucho somos muy ególatras y eso nos puede enfermar. No la podemos creer mucho. De hecho, la Biblia dice que nadie tenga un concepto más alto que de uno. De uno mismo que de otro. ¿Verdad? Entonces imagínense que alguien le diga a usted, no hombre, que usted sí, plano, no hay otra como usted. Es que usted me encanta como habla y hasta empieza a torcer la boca. O no nos demos garabato. Si manejar eso no es fácil. Manejar nuestro ego no es fácil. No es fácil. Entonces, mi teoría es que Pablo, antes de que se le fuera a subir ese ego a su cabeza y creer que eran ellos y ya no Dios, dijo, le pongo alto. O no es cierto que hay gente que es muy aduladora, hermano. Cuando habla varón, mi hermanita, yo siempre, y usted dice, ¿me lo está diciendo en serio o me está chilateando? O me quiere ver la cara, pues. Entonces, Pablo echó fuera un espíritu. Sigamos leyendo. Te mando, dice, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo, porque el nombre que tiene poder es de nuestro Señor. Que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, nos relata, recuerde que Pablo había quedado y estaban hablando del Evangelio, estaban hablando de Cristo, y esta jovencita de alguna manera también les quitaba o les distraía. Mire qué más dice. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, o sea, los demás los dejaron, y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué autoridades? Bueno, ahí estaban las autoridades romanas y las autoridades, ¿qué más? Religiosas. Trajeron ante las autoridades romanas y ante los religiosos. Mire lo que dice. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, ¿por qué? Porque la ciudad, ¿qué era? ¿Qué era la ciudad de Filipo? Romana, y no le dije que era la pequeña Roma, pues. Entonces luego dice, estos hombres, dice, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Qué querían hacer ver? Pregunto, ¿hicieron algo malo Pablo y Silas o Pablo echando fuera ese espíritu? No, no lo hicieron. No lo hicieron. Hicieron cosas buenas. Pero, ¿qué idea vendieron? ¿Qué es lo que vendieron? ¿Qué idea vendieron? Miren lo que dice, alborotan. Un día de eso vinieron los señores del CAN, porque estaba la iglesia llena, no había parqueo, esto y lo otro. Y el señor del CAN, muy amable, es una persona muy amable, créame que no tengo ninguna queja contra la alcaldía. Y él vino y dice, mire, hay algunos vecinos que se están quejando, y ustedes los del Taber de YouTube, ustedes se han tomado la calle. Palabras. O sea, y él dijo muy claro, él habló con mi hijo y con el otro, creo que está el pastor Palacio. Le dijo, no, mire, nosotros, de hecho el viernes platicamos, yo no veo, y venimos a ver, no hemos visto nada. Porque no dejamos a los niños jugar en la ciclovía. ¿Cuántos niños mira usted cuando viene el domingo?
Y si hay, ¿quiénes creen que son? Los gemelos y mis hijos. Mi hijo el pequeño. Y otros niños más de la iglesia. También santos, los niños renderos. Y que les... Porque eso sí es, hermano. Que nosotros nos tomamos. Se toman la calle el 1 de mayo, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se toman la calle los señores porque no hay agua y alguna justa razón tienen para hacer ruido, pues, ¿verdad? Pero nosotros no nos tomamos la calle. O sea, nosotros estamos ahí, que usted ha sido bendecido y trae su carro y que se ha vuelto cómodo y no quiere caminar, ese es otro pisto, pues. ¿Verdad? Y ya que meto ese comercial, si usted vive cerca, camine. No, de veras se lo digo, no en la noche, pero el domingo, si usted vive cerquita, aquí 2, 3 cuadras, deje su carro de reposar un rato y desoxídese un poco. Camine un rato. Sí, le digo. Entonces, ¿qué dijeron esto? Alborotan, dice. Alborotan la ciudad. Para gloria de Dios, nosotros como tabernáculo estamos sonando y el nombre de Jesús suena. A mí no me interesa competir ni con otra iglesia, ni con los católicos. No, yo no he venido a competir, he venido a predicar de Jesús. Pero vamos a encontrar de alguna manera alguna resistencia. Pablo no hizo nada malo. ¿Cómo cree que quedó esa jovencita después de esa liberación? ¿Cómo cree? Libre, lógico, libre, alegre. Ya no dependía. ¿Quiénes se entristecieron? Los que sacaban provecho, ganancia. Pero, ¿de qué los acusaron? Dice, estos hombres siendo judíos. Primero, estos cristianos. ¿Verdad? Estos del Taber. Estos locos. O sea, siempre la palabra de Dios siempre va a obtener ¿qué? Resistencia. Luego dice, estos no siendo judíos, dice, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué dice la gente? Yo soy de la iglesia tradicional. Nadie me va a sacar. Porque estamos peleando religión. Y no crea que solo los de la iglesia tradicional. Otras iglesias pseudo cristianas o sectas. Si usted no va a mi iglesia, usted no es salvo. Conozco gente que viene, asiste a nuestra iglesia o nos han visitado, dice, me gusta, pero aquí la gente no se pone mantelina. Entonces no son salvos. Pero aquí la gente usa pantalones, las mujeres pecadoras. ¿Cuántas pecadoras han venido ahora? O sea, yo no justifico que usted ande un pantalón, señora o señorita, ¿verdad? Vístase correctamente. Porque puede ser un pantalón, pero no necesita que va a andar sin respirar las piernas, ¿verdad? Ni le llega circulación al dedo, todo el gordito, todo incoloro. No, morado no, porque como no le llega sangre, ya está muriendo, él está, ¿verdad? Ya está necrosado, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero si usted viene de su trabajo, de su oficina, viene un pantalón porque se le exigen, porque tiene, no veo problema. Pero así es la gente. O sea, la gente saca otro tipo de cosas de contexto. Entonces, esos vinieron a acusar injustamente a estos hombres. ¿Qué más dice? Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Por qué? Porque querían quedar bien con el pueblo. Querían quedar bien con el pueblo. Yo hablaba con mi hijo, le digo, mira, quizás le voy a hablar. De hecho, le hablé al señor del CAN, pero no me ha contestado. Voy a ver si volvemos a... Porque él es una gran persona, te lo digo. Pero yo digo, entonces, que quiten la ciclovía. Porque no nos dejan parquear vehículos más para allá porque dice que los niños están jugando y los niños no nuestros. Pues. Al final, si usted los golpea, ya son salvos. Pero, entonces quiten la ciclovía. ¿Cómo podemos hacer? Yo les aseguro que sacamos firmas de aquí, de todos. Rapidito la quitan, sí. Sí, realmente. Y ahí usted se va a ir a parquear donde quiera sin tapar y respetando las entradas de los parqueos. Ahí estamos claros, ¿sí o no? Pero yo digo, vamos a hablar con él a ver que a mí de alguna manera nos beneficia que estén ahí los señores del CAN porque los niños de repente salen corriendo, hay menos peligro que se pasen llevando un bus. Pero de alguna manera las autoridades tienen que velar por un orden y yo en eso estoy claro. Entonces quiero pedirle a usted también cuando venga los domingos, déjese estacionar en orden. Si no hay parqueo, busquemos, pero no estropeemos también la salida de los vecinos para evitarnos problemas. Ahora, luego dice,
Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, ¿qué malo habían hecho ellos, hermanos? ¿Y qué les dieron? Azotes, hermano. Si vine al culto, iba a creer que saliendo del culto casi me mata el bus. ¡Ay, Dios! Nada hacemos nosotros, venimos a sentar y todavía nos molestamos, nos incomodamos. Estos recibieron vara, hermano. Les dieron con todo. ¿Y tenían culpa? No. Muchos de sus problemas y los míos, sí tenemos culpa nosotros y los hemos generado nosotros. Y a veces nos cuesta aceptarlo. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Dice el 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermano? Vaya. Y los presos lo oían. Dignario tenemos ya nosotros. Ayer alguien platicaba con un pastor de una iglesia grande, una mega de nuestras iglesias, y dice, ¿saben qué? Yo no pongo pantalla. ¿Saben por qué? Porque los hermanos ya dignarios quieren. Todos lo ponemos bien fácil ahí y me cayó la hora. Yo de plano va. Y yo queriendo poner otras pantallas más. No, hombre, que compren el dignario mejor, hombre. O sea, realmente nos hemos vuelto como éramos antes en la central, hermano. Todos andábamos dignario. ¿O no? Levanten la mano, levanten el dignario. No, levanten el dignario, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Usted la Biblia está levantando, Rubio. No me meta gol. 12, 13, unos 20 de 150 personas. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? ¿Vea? ¿Dónde están los que tienen dignario? No, vea, y realmente tenemos que volver a lo básico, hermano. Le llevo a mi hija porque vamos a tener música especial en la vigilia, vamos a tener mariachi, vamos a tener música especial, y le digo, me van a ayudar a ministrar. ¿Cuáles? Me dice mi hija, yo te las voy a dar. Hay que cantar las alabanzas, porque a veces me tocan unas que yo no me las puedo, hermano. Son muy nuevas para mí, yo estoy poquito. Prefiero la de hay una fuente mía, dísela. ¿Eh? Yo no digo que la cante bonito, pero me gusta. No dije que la cantaba bonito. ¿Ah? ¿Quién entrará? ¿Cómo dice? A su santuario para. Chica, hermano, yo casi lloro. Y usted por oírme a mí casi llora. ¿Ah? Pero estos hombres no se estaban quejando. Andamos con el hermano viendo cómo hacemos para meter la otra electricidad, para echar a andar 3 aires que no los podemos echar a andar porque me sofoca cuando veo a los hermanos. Y yo digo, ay, pobrecitos los hermanitos. Estos estaban hasta con cucas, hermano. Sin comer, golpeados, maltratados, y no estaban renegando. Y Pablo, Silas y Lucas y los demás no andaban perdiendo el tiempo, andaban evangelizando, ganando y predicando de Jesús. Y nosotros aquí, pastor, fíjese que están yendo los hermanos a ganar alma. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Hoy que le hemos dicho, pero a perder el tiempo, ¿va, pastor? De veras, sí. Fulano, sultano y mengano. Ahí vienen unos, me da pena. Y entonces, ¿qué van, pues? O sea, estos hombres nos enseñan un verdadero amor a Cristo. Porque ¿cómo estaban? A medianoche, hermano. Golpeaditos, maltrataditos, les habían dado de todo. ¿Usted cree que los pasaron? Ay, pase, tome, aquí hay agüita. ¿Quiere pan? No. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Renegando? No. Agradeciéndole a Dios. Porque la alabanza es una doble adoración. ¿Qué hacemos nosotros en los problemas? ¿Sabe qué hace la gente? Dejar de venir a los cultos. Se aleja, se aparta. Le voy a contar, para estas actividades hemos como iglesia invertido una buena cantidad de dinero. Queremos celebrarle a la mamá a lo más que se pueda. Tenemos invitados, predicadores, lo hemos tratado de, a través, cada pastor que viene le pide dirección a Dios. No me sale, quiero ver a quién traigo ahora, Prontito, Pizarrín o a Tío Periquito. No, yo le pido a Dios dirección, qué pastor nos va a traer palabra. Entonces, pero hoy fuimos a comprar 3 cocinas de 4 quemadores con horno,
queremos rifar una en el de las 8, una en el de las 10, y le he pedido al Señor que se lo gane la gente plano. Porque a veces da cólera que uno que va apareciendo por ahí y solo a traerla vino. Pero al final, si Dios se la quiere dar, Dios se la va a dar, ¿verdad? Pero yo espero que usted venga, no por la cocina. Nadie dijo amén. O sea que sí va a venir. No, me da risa, una hermana de la central puso una foto en la cocina. Van a rifar 15 en la central. Aquí vamos a rifar 3, hermanos. No me puedo comparar, ¿verdad? 15 cocinas. Y igualita de la central. Y está una hermana en la foto en el Face y sube, servidora, y dice, estoy orando por mí, esta va a ser mía. Y le pone otro hermano. 15,000 personas más están orando por la misma cocina, con la misma fe que usted tiene. Híjole, hermano, le mata fe, ¿verdad? Qué mala onda, ¿verdad? Pero eso demuestra que usted y yo no venimos por una cocina, amén. ¿Cuántos no vienen por una cocina? Va, mañana las devolvemos. No. Usted ya digo, mañana las devolvemos, ¿verdad? No, nos nace, le digo, nos nace hacerlo, pero yo sé, es cuestión, usted no me lo pidió, pero Dios no lo puso en el corazón. Ahora, lo importante no es venir. Si Dios se la va a dar, bendito sea el Señor, pero no se me va a ir trompudo después. Nada me gané. Como algunas hermanitas que tengo que se enojan si no se ganan nada. No, y lo digo con autoridad. Nada me saco. No lo necesito. ¿Sí o no? Si no se lo sacaran. Yo me gané un pastel el día domingo. Yo no sé si la hermana Ceci hizo chanchullo porque yo me lo gané. No me quiere tanto la hermana Ceci, ¿verdad? Yo sé que no. Yo, no es que no lo necesite. Yo no puedo comer pastel, hermano. Me va a hacer daño. Amén que es así el pastelito. Y somos 5. Abuelera mi esposa, abuelera el otro. No, ¿verdad? Yo no lo regalé a alguien. Pues. Pero ¿a qué voy? Pablo y Silas no estaban molestos con Dios, sino estaban exaltando el nombre de Jesús. Entonces lo mismo le invito a usted. Venga con gozo, venga con alegría, venga con la intención de buscar, adorar y glorificar el nombre de Dios en agradecimiento de la vida eterna que nos da. Entonces cuando usted lo hace de esa manera, Dios siempre le va a bendecir. Usted no viene con interés de cosas materiales y Dios siempre lo va a bendecir. Ahora, mire qué más dice. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ojo con el himnario, compre su himnario. Y los presos lo oían. Otra cosa, daban testimonio. En su problema, de testimonio. A pesar de que no tenga el milagro, de testimonio. Los presos lo oían. ¿Qué cree que decían los presos? Dejen dormir locos, fanáticos, religiosos, tobistas. Allí están en la noche, en la vigilia. Se exponen a que les pase algo. Si para morirse sentado en su casa puede estar, hermano. ¿O no? No, hombre, si para morirse uno. ¿Qué sé yo? Ahí está y un rayo le va a caer. ¿Está? O sea, para morirse uno no. De veras se lo digo. Si no es que, por más que usted esté ahí, no, costadito puede estar y ahí le llega a caer, ¿verdad? O sea, eso es así. Entonces, estos hombres nos demuestran esa convicción de predicar, de hablar y exaltar el nombre de Dios, no importando su condición externa, porque la espiritual está ya ganada. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio por nosotros. Entonces, estos hombres cantaban a medianoche, daban testimonio, no se pusieron a llorar su desventura. ¿Cuál es el arma poderosa que utilizó Pablo y Silas para ser bendecidos? La oración. No hay más, hermano. Ay, enciérrese usted solo, usted solito, hombre. Mire, usted solo, mire, 5 minutos pueden ser, quizás no tiene mucho tiempo por el trabajo, pero ese ratito donde usted dice, Señor, esto soy, aquí estamos. Yo le conté, para el otro jueves hemos tomado un reto grande. Yo sé que si hablo con los señores propietarios del terreno, yo le puedo decir, mire, le vamos a dar menos. Yo sé que ellos me lo aceptan. Pero yo no quiero hablar con ellos, quiero hablar con Dios, porque ahí podemos hacer todo. Porque a través de Dios se puede hacer todo. Entonces, gloria a Dios. Entonces, métase más con Dios, hermano. Métase más con Dios. Métase creyendo y dígale, Señor, estas son mis necesidades, estos son mis problemas. Y al igual que Pablo y Silas, nos está lloviendo, nos está cayendo, pero seguiremos cantando alabanza. ¿Amén? Esa es la convicción del cristiano. Esa es la convicción. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban a Dios, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Ahora, ¿qué hizo Dios? Bendecir a todos a través de la oración de ¿quién? De 2 personas.
quizás solo usted se congregue, quizás solo 2 o 3 se congreguen, quizás su esposo, quizás un hijo se congrega, pero por esa persona toda la familia ha sido bendecida. Y si nos congregamos todos, mucha mayor bendición. Ahora, para cerrar, dice la Biblia, despertando al carcelero, mire que el carcelero dormido estaba, pero bueno, ¿qué lo despertó? Terremoto, tembló otro día de estos, dicen, yo no me di cuenta. ¿Quiénes sintieron el temblor? Están en pecado. ¿Quiénes no lo sintieron? Estos están más en pecado todavía. ¿Ve? Va. Entonces dice, despertando, vea esto, el carcelero, o sea, en el temblor, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Porque él sabía que si los presos se iban, él iba a ser primero, no solo que lo iban a matar, lo iban a poner en burla frente a los demás, iban a avergonzar a su familia. Entonces él decidió mejor matarse. Pero ¿qué sucede? Dice la Biblia, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo le voy a decir algo, cuando Dios lo respalda, usted no tiene que andar huyendo de nadie ni de nada. No se escondan. Si debe tener una deuda, voy a enfrentarle en el nombre de Jesús. Le debo tanto, se lo voy a pagar. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. Pero con autoridad, pues no se esconda. Lo mandan a llamar de su jefe y si usted no esconde nada, ¿cuál es el miedo? ¿Y qué hice? Y nada, si no he hecho nada. Estos hombres, aquí estamos, le dijo Pablo. No tembló y salgamos corriendo, no. ¡Qué bendición! ¡Vámonos vos! No. Sabía que Dios estaba con ellos. Ahora, luego dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, lo impactó tanto a este hombre, no por el terremoto, porque él había oído a aquella jovencita que estaba tomada de un espíritu decir, estos son hijos del Dios Altísimo. Se sorprendió y confirmó lo que la jovencita decía, que ellos llegaban a anunciar el evangelio. Amado hermano, cuando usted y yo demos buen testimonio, la gente le va a llegar y le va a pedir, y le aseguro que muchos de ustedes les ha pasado, mire, tiene que orar por mí. Mire, va para su iglesia, ore por mí. Y a veces no son ni cristianos, sus vecinos. ¿Por qué? Porque su manera de hacer las cosas, su manera de glorificar el nombre, les ha impactado, viendo que a pesar del problema, usted y yo le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.